cada martes al mediodía les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Preguntarnos qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar de Montevideo. Viene a mar. Buen mediodía a la audiencia, ¿cómo están? Estamos comenzando este programa número 77 de Voces de Montevideo, la comunicación diferente. Vamos a empezar a usar el eslogan de nuestra querida Su, a la que aprovechamos a saludar antes que a nadie, porque ayer fue su día, ayer el día de las trabajadoras y trabajadores de la construcción, así que también la estamos saludando. Y bueno, saludar a Adrián Moitiño, mi querido Adrián, que me acompaña hoy en la conducción. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, buen mediodía, audiencia, buen mediodía, Daniel, León, y bueno, sigamos. Exactamente. Bueno, con respecto a este día de los trabajadores y trabajadoras de la construcción, digamos que actualmente es feriado no laborable, o sea, feriado pago, y como nos dicen nuestros compañeros del Zunca, esto se consiguió con lucha, esto fue con lucha, digo, ¿no? Para quienes denigran la lucha sindical, bueno, ayer, por ejemplo, aprovecharon de un feriado pago gracias a la lucha sindical, a la lucha de las trabajadoras y trabajadores. Así y poder estar con su familia, ¿no? Por supuesto, por eso digo. Entonces, para tenerlo en cuenta nada más, ¿no? Que estas cosas se consiguen con lucha siempre. Muy bien. Vamos a recordar el número de teléfono, dale. ¿te parece? 092-41-1001 para comunicarse con nosotros. A través de ese teléfono pueden estar mandando los mensajes para el próximo sorteo del libro, que en este caso se trata del último número de la revista Estudios, la edición especial 2020, que la vamos a estar sorteando el 1 de noviembre, el primer programa de noviembre. Así que bueno, mandan mensajes al 092-41-1001 diciendo que quieren participar con nombre y últimos números 3 dígitos más del guión de la cédula de identidad. O en nuestras redes sociales, por supuesto. También. Muy bien. Seguimos. Adrián me mira. Muy bien, me dice, y me mira. Falta Majo, y eso es lo que nos está pasando. Sí, falta Majo, que también. Le mandamos un enorme saludo y pronta recuperación a Majo. Estaba con ella. Con unos problemitas, anda con unos problemitas de salud que esperamos que lo supere rápidamente. ¿Cómo no? Ayer estuvimos en la reunión del Frente de Propaganda Departamental del Partido Comunista. Bueno, muy bien. Y así que, por supuesto, que todos y todas las responsables de propaganda están escuchando en este momento la audición, así que les mandamos a todos y todas ellos un gran saludo. Escuchando y promoviendo, las dos cosas. Muy bien, exacto. Así que bueno, y vamos a ir a tema, digamos, lo que es el eje, el centro de la primera parte del programa, ¿verdad, Adrián? Sí, apunte de nuestra historia. Exactamente, con el compañero, camarada León D'Amico. Así que bueno, arrancamos con música, como siempre. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales mafiosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán un pueblo en pie, ya verán. No volverán a matar al poeta, no volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordad la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a sus Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la sexta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito
visito en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente. Yo en el Viñarro contra Vox. Bueno, aquí estamos entonces con la música que nos trae, como siempre, cada semana, León, para comenzar esta columna, ¿verdad? ¿Cómo estás, León? Bueno, muy buen mediodía para perdón, para toda la audiencia. Bueno, estábamos escuchando. Déjalo que yo lo peleo. Sí. No, sí. Bueno, ahora sí. Dale. Buen mediodía para todos y todas. Estábamos escuchando a los Chicos del Maíz, ya son viejos conocidos, han venido en algún momento para alguna columna. Y estábamos escuchando un tema de su último disco, No Pasarán, y que arrancó con la locución con la que arranca este tema es Dolores Ibarruri, la pasionaria, exacto. que en un discurso justo al inicio de la Guerra de España. Y nosotros habíamos quedado el programa anterior a las puertas estábamos durante la República, sí, y habíamos quedado con el triunfo de la derecha a las elecciones del año 33. Seguro. Que la idea del programa anterior era haber terminado en el inicio de la guerra y lamentablemente no nos dio Pero tiempo. bueno, no nos dio el tiempo y hoy si no te apurás nos va a pasar lo mismo y te voy a cortar igual, así que... ¿Qué vamos a hacer? Y haremos varios programas más, ¿no? Sí, esa es la idea. Ninguno. Pero bueno, luego de la caída del gobierno encabezado por Azaña en el 33, triunfa la coalición de derecha, el CEDA, Confederación Española de Derechas Auténticas, creo que se llamaba, y en el medio de una creciente confrontación político y social. Con un saldo, estamos en el medio de una elección que se da con un saldo de 6 muertos en la campaña electoral. Hoy parecería una locura, pero en el momento igual se decía que fue una campaña bastante tranquila. No era de las peores, para el nivel de confrontación social que estaba existiendo en este momento. Claro. Y los resultados de esta elección fue un duro golpe, pero durísimo para la izquierda, que queda relegada a una tercera fuerza. Ajá. Entonces, la derecha cuando gana con esa cuestión de venir a ajustar cuentas con lo que se hizo antes. Como siempre que gana la derecha. Las primeras medidas que lleva adelante el gobierno, esta coalición de derechas, es tirar para atrás todas las reformas, aquellas que habíamos visto del bienio reformista, y empezar a echarla para atrás. Sí. Hay un dato importante e interesante, que fue la primera vez que las mujeres votaron en España. Ajá. Y la penúltima vez que votaron hasta el año 70 y pico. Y el voto de las mujeres se decantó mayoritariamente por los partidos de la derecha. Y esto está dado porque la fuerte influencia de la Iglesia al seno del hogar. Y recordemos que la Iglesia se había embanderado en contra de la República, también se había proclamado, y que todas las acciones de los anarquistas en cuanto a la quema de conventos y asesinatos de religiosos contribuían demasiado. No contribuían para generar un buen clima o una buena visión de los católicos hacia la República. Pero bueno, entonces el otro elemento importante es la creación de Falange, que fue previo a las elecciones. Ajá. Falange es el partido de los fascistas españoles, se crea a imagen y semejanza del fascismo italiano y del nazismo alemán. Y este grupo crea como unas juventudes que eran como un grupo paramilitar que se encargaba de asesinar y atacar a los militantes, a los republicanos y a los militantes de izquierda. Entonces estamos en el medio de una tensión social, el agua a 100 grados, hirviendo. Entonces, el nuevo gobierno tira para atrás, empieza a tirar todo para atrás, todo lo que se había logrado en el bienio reformista, buscan cambiar la constitución, y en ese sentido, en el 34 se producen levantamientos revolucionarios en Asturias, donde se produce una huelga general de los mineros. Asturias es una zona con fuerte peso de los mineros, hay un levantamiento de los mineros, y en Cataluña, que recordemos que era una de las ciudades con mayor desarrollo industrial de España. En estos lugares se llevan a cabo, en Asturias es una insurrección armada por parte de los obreros, de los mineros, y en Cataluña es una huelga general que tiene ribetes revolucionarios y que se va extendiendo a todas las capitales, a todas las capitales de provincia de España, todos los lugares donde había mayor desarrollo del proletariado. Esta revolución, porque es una revolución, es rápidamente, prende muy rápido en todos lados, pero por la falta de planificación que tenía, es reprimida muy rápidamente, y en la represión intervino
un nombre, un general que nos va a acompañar en el resto de la historia, me imagino que es Francisco Franco. Claro. En conjunto con los ejércitos de Marruecos. Recordemos que parte de Marruecos formaba parte de un protectorado español, sí. Y en estas represiones tan fuertes que se llevaban adelante contra los obreros traían soldados de Marruecos, porque era gente, los traían para que no tuvieran empatía con los obreros. Sí, confraternizaran. Claro, porque dentro del ejército español habían facciones republicanas también, y facciones que tenían más cercanía con los obreros organizados. Entonces, son parte de la población, por lo tanto. Para la represión se lleva adelante con esta gente, y bueno, son brutalmente reprimidos, hay millares de muertos, se encarcelan a más de 30.000 obreros, y entre los encarcelados meten preso al propio Azaña, el que había sido presidente. Claro, y Azaña, y esto es interesante, porque Azaña se había opuesto a los levantamientos armados, en la idea de defender la República. Y sin embargo, el gobierno de derecha lo encarcela sin pruebas, o sea, y sin causa, pero lo mete preso y genera una especie de mártir de la República. Estos levantamientos, esta fuerte represión y el encarcelamiento de Azaña lo que sirvieron fue para reunir de nuevo a la izquierda, que se había dividido, se había presentado dividida a la elección del 33 y había sacado muchos menos escaños en la Cámara de Diputados que lo que hubiera podido sacar si hubiesen comparecido juntas. A partir de esto y en torno a la figura de Azaña se vuelve a recomponer esa unidad de la izquierda. La situación de los 2 años de gobierno de derecha toda esta situación lleva a que el gobierno pierda apoyos y se tengan que convocar a nuevas elecciones. Es así que en febrero del 36 los españoles son llamados a votar nuevamente. O sea, pasaron de no votar nunca a votar cada 2 años o cada año y medio. Y en torno a la figura de Azaña, me estaba olvidando, se reúne el Partido Socialista Obrero Español, la Izquierda Republicana, la Unión Republicana, Esquerra Republicana, el Partido Comunista de España y otros grupos menores de izquierda. O sea que se logró un bastante amplio margen, digamos, de alianza. Con el nombre de Frente Popular. Bien. Nace así el Frente Popular, que comparece a las elecciones del 36 y volvemos a estar en una elección en el medio de enfrentamientos diarios, de asesinatos, los anarquistas seguían jugando a hacer revoluciones en el campo y quemando iglesias, la derecha estaba cada vez más fuerte, la falange cada vez iba con mucho más. Se mantenía y hasta se profundizaban de repente. Incluso hay historiadores que marcan el inicio de la guerra de España en el 34 y no en el 36, que es la fecha, que es la convención de cuando inicia la guerra. Pero se va a las elecciones y triunfa el Frente Popular con el 47,3% de los votos, frente al 46,48% de la coalición de derecha. Qué justito. Y veamos que los partidos que representaban el centro político obtienen únicamente un 5,3%. Entonces vemos que esa polarización estaba en su mayor esplendor. Y triunfa el Frente Popular. Llega nuevamente al gobierno, conforman gobierno con bastantes problemas, porque la forma de conformar gobierno en España es bastante complicada, pero desde un primer momento la derecha y la iglesia llaman a desconocer el resultado de las elecciones y desconocer al nuevo gobierno. Más allá de eso, el gobierno del Frente Popular lleva adelante rápidamente grandes reformas. Primero trata de volver a retomar las reformas que habían quedado truncas el bienio anterior. Y lo que habían barrido, lo que había barrido la derecha, ¿no? Y acelera la reforma agraria. En solamente 6 meses, que fue lo que duró antes que iniciara el conflicto armado, se repartieron 573.190 hectáreas. Entre 114.343 campesinos. Solo en 6 meses. Y en esos 6 meses se construyeron miles de escuelas, se cerraron las escuelas católicas y se trabajaba en aumentar la cantidad de maestros. ¿Se acuerdan que eso era lo que habían hecho en el primer gobierno? Porque estaban con esa como una obsesión que tenía el gobierno del Frente Popular, el gobierno justa obsesión, digamos, ¿no? Era poder desplazar a la educación católica como la única posible y generar la mayor cantidad de maestros y la mayor cantidad de alumnos posibles. Por otro lado, se votó una ley de amnistía que liberó a los presos de los sucesos del 34, que eran más de 30.000 personas que habían estado presas
o por participar de los levantamientos armados o solamente por militar en partidos de izquierda. Y en cuanto al ejército, se tomaron medidas para evitar otro intento de golpe de Estado como habían tenido con Sanjurjo en el año 33. Ahí va. ¿Recuerdan? Entonces se destituyeron a los generales monárquicos y se los mandó a destinos alejados de la península. Bien. Por ejemplo, a Marruecos, a las Islas Canarias y algunos lugares más y al Sáhara Occidental, que era una parte de era una colonia española. Está bien, para que no pasaran frío. La idea era que no pudieran organizar un golpe de Estado. Lamentablemente lo pudieron organizar igual. Sí. Y en todo lógica de enfrentamientos y de aumento del conflicto entre las partes, con la excusa del asesinato de Calvo Sotelo, que Calvo Sotelo era como el jefe de la oposición, se da el 18 de julio del 36 un levantamiento militar con el objetivo de derrocar al gobierno de la República. Encabezado por Emilio Mola, Sanjurjo, que fue el que quiso darle el golpe anteriormente, Queipo de Llano, Miguel Cabanilla, Francisco Franco y otros. Ya estaba también el hombre ahí. Claro, Franco había participado en la represión de los sucesos del 34. Y este golpe de Estado fracasa porque más de la mitad de las guarniciones militares no se plegan al golpe, pero da paso al inicio de la guerra, que comúnmente se conoce como la Guerra Civil Española. Claro. Y vamos a ver en los próximos programas que tenía mucho de guerra y poco de civil este conflicto. Pero bueno, vamos dejando por acá. La idea de hoy era poder llegar rápidamente al inicio de la guerra, porque en los programas siguientes vamos a ver cómo se desarrolló en sí mismo el conflicto, y en el próximo vamos a ver el papel que jugaron las brigadas internacionales en este conflicto. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, León, como siempre. Muy rica un gusto esta columna. Y nos estamos hablando el próximo martes. Nos escuchamos el martes próximo. Bueno, y ya seguimos dándole los buenos mediodías también a Fede Lima en los controles, que hoy está acompañado con Héctor. Tiene quien lo secunda allá en los controles, así que gracias a los dos y el saludo desde acá. Seguimos con las noticias. Bueno, dale. Es tiempo de tomar partido para luchar contra la desigualdad. Te invitamos a participar en el acto central del 102 aniversario del Partido Comunista de Uruguay. Se realizará el sábado próximo, 22 de octubre, a partir de las 17 horas en la Plaza 1 de Mayo. Perfecto, o sea que vamos a tener ya el festejo, digamos así, de nuestro aniversario, que fue el 21 de septiembre de este año, los 102 años que cumplió nuestro partido. Y bueno, en este acto que van a hablar Oscar Andrade, Fernando Pereira, que es el presidente del Frente Amplio, va a tener un saludo de la UJC, y también van a estar saludando Carolina Cose, Yamandú Orsi y Andrés Lima, los intendentes de Frente Amplistas, y cierra con un espectáculo artístico, un gran espectáculo diría yo, con el alemán, para entrar en calor, y el cierre con milongas extremas, o sea que está para no perdérselo, está para que estemos allí, para que escuchemos también, ¿no? Porque también es un acto amplio y de lucha, seguro, digo, contra la corrupción que se nos había instalado en la torre ejecutiva, digo, en apoyo a Carolina Cose en este intento, en esta payasada del juicio político, de humo, contra todas las medidas regresivas y que profundizan la desigualdad en materia económica. Y bueno, entre todo eso también, digo, vamos a tener la parte divertida, ponele, de la música, como siempre. Bueno, y esperamos que nos acompañen. Esperamos, exactamente. Están no, invitados todos y todas, compañeros y compañeras frente amplistas y del pueblo en general, digo, que de alguna forma se sientan identificados con toda esta temática que vamos a llevar adelante en el acto, ¿verdad? Seguimos. Muy bien, bueno. Las perspectivas económicas de América Latina. Bien. El Fondo Monetario Internacional, FMI, dio a conocer su último informe de perspectivas económicas globales. El pronóstico de crecimiento mundial para este año quedó incambiado en el entorno del 3.2%, pero la proyección para el año próximo se recortó 2 décimas en relación a lo previsto en julio, ubicándose en el 2,5%.
3.7%. Si bien esto se explica por el magro desempeño previsto por Estados Unidos, Europa y China, la desaceleración es bastante generalizada y varios países ingresarán en la recesión durante el próximo mes. En el caso de América Latina, los países continúan acusando el impacto acumulativo de los shocks asociados a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania, al tiempo que están comenzando a lidiar con un tercer golpe que viene desde afuera, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. Luego del rebote del crecimiento observado en 2021, que fue del 6,9%, la región crecería 3,5% este año, mientras que para América del Sur, en particular, las proyecciones anticipan un crecimiento del 3,6 y 1,6% para 2022 y 2023 respectivamente. En el caso de Uruguay, el organismo prevé una expansión del 5.3% para este año, lo que está en línea con las perspectivas recogidas por el Banco Central, en su último relevamiento mensual del 5%. En parte, este dato recoge un arrastre estadístico asociado al desempeño durante la segunda mitad del año 2021, como sucede también en otros países. Para el 2023, las previsiones del fondo sitúan el crecimiento uruguayo en el entorno del 3.6%, 6 décimas por encima de lo que indica la última encuesta divulgada por el Banco Central de Uruguay. Esto digo para ponernos un poco en contexto en cuanto a lo que es el crecimiento o lo que se prevé de crecimiento a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica en general, de América del Sur, en donde Uruguay tiene números destacados, digamos, tanto para la región como que está por encima también del promedio mundial que se prevé, lo que hace que nos indigne fuertemente, digo, ¿no? En medio de este, ¿no?, crecimiento, claro, de este crecimiento de la economía, digo, ¿cómo es posible que aún haya miles de uruguayos que comen en ollas populares y el 90 y pico % de los trabajadores que siguen perdiendo salario, por ejemplo, digo, ¿no? Entonces, esto para poner un poco en contexto, la economía viene creciendo después de la caída, digo, sí, en la pandemia y a propósito de la guerra y demás, pero bueno, no quedó así el mundo, ni la región ni nuestro país ha experimentado, sobre todo nuestro país, ha experimentado un fuerte crecimiento que el derrame no ha llegado todavía. No ha llegado todavía, exactamente. Bueno, seguimos. La coalición acordó proyecto de reforma jubilatoria que se aplicaría para los nacidos a partir de 1973. Este próximo jueves lo firmarán los ministros en el Consejo, ingresará el viernes al Parlamento y se tratará en una comisión especial conformada para tratar el proyecto de la misma forma que se manejó la ley de urgente consideración o como se tratan la ley de presupuesto y la rendición de cuentas. Uno de los principales cambios en la redacción final con respecto al anteproyecto que había redactado el Poder Ejecutivo es que la edad de retiro se va a mover de 65 años pero más tarde, aseguró el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en el sentido de que las personas que hoy tienen desde 49 años en adelante no van a tener modificaciones. En concreto, el aumento de la edad jubilatoria se aplicará en aquellos que nacieron a partir de 1973, mientras que en el anteproyecto estaba previsto para los nacidos a partir de 1967. Según adelantan varios legisladores, el proyecto entrará por la Cámara Alta y la comisión tendrá la misma cantidad de integrantes que tuvo la comisión de la LUC, es decir, 15 senadores, 8 del oficialismo y 7 del Frente Amplio. Desde el Frente Amplio, precisamente, se reafirmó que hasta que no conozcan el proyecto definitivo, no darán opiniones sobre el tema. El senador Rubio indicó que la oposición resolvió tomarse unos días para definir quiénes serán sus senadores que integrarán esta comisión especial. O sea que, bueno, buenas noticias para algunas y algunos compañeros que no van a entrar en la masacre que estaba prevista. Claro. Digo, por lo menos hay 5 añitos que rebajan. Pero bueno, mala noticia para el resto de que sigue adelante el proyecto y que va hasta los 65 años, la edad mínima para jubilarse. Y nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? Cuando estuvo en su momento Clavijo, que estuvo también en programas anteriores, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se sostiene todo esto? Claro, ese es el problema de la financiación, ¿no? Claro, ¿cómo se financia? Cómo se sostiene y cómo se relacionan los repartos correspondientes. Que de ahí no se toca nada, este proyecto no toca nada. Lo único que hace es modificar las cuestiones para que el peso de la supuesta del salvataje
del Banco de Previsión Social, de la Seguridad Social, caiga en manos, como siempre, de los trabajadores y trabajadoras. Esa es parte de la preocupación que tiene el gobierno, ¿no? Cómo se sustenta este proyecto. Muy bien. Laura Martínez afirmó: existe una angustia muy grande por lo que pueda suceder en los puestos de trabajo y con ANCAP. El pasado miércoles, la coordinadora de sindicatos de ANCAP se movilizó en defensa de los puestos de trabajo de la industria cementera, por diálogo sobre la gestión de ANCAP y en defensa del rol social de ANCAP y sus empresas vinculadas. Según informó la secretaria de organización de FANCAP al portal del PIT-CNT, la actividad logró el primer objetivo que se había planteado en la coordinadora y el próximo 20 de octubre a las 12 del mediodía se concretará una reunión entre una delegación sindical y el titular del Ministerio de Industria y Energía y Minería, Omar Paganini. Laura Martínez explicó que existe una angustia muy grande en el ámbito de las y los trabajadores por lo que pueda pasar con ANCAP. En enero se presenta otra licitación de las plantas de despacho de Supergas, está en la agenda la política de precios diferenciales y no el precio único, y distintos elementos que generan mucha incertidumbre, bronca e indignación en la gente, destacó Martínez. La dirigente de la Federación ANCAP recordó que tienen en cuenta el contexto que muestra que el costo de vida es mucho más caro, el seguro de paro se ha vuelto costumbre y se utiliza de forma abusiva. Esta realidad nos lleva a priorizar la defensa de la fuente laboral y la defensa de la industria, dijo. Martínez explicó que en uno de los ejes de movilización es que claramente la fuente laboral es de unas 300 personas. Está en peligro. De forma directa, se trata de quienes dependen del Portland. En este sentido, agregó que se verán afectadas los departamentos de 33, Paysandú y La Valleja. A esto que hay que agregarle que la rendición de cuentas bajó el porcentaje de los biocombustibles en la mezcla y por ende ANCAP le compra menos producto a Alur. Esto determina que Alur esté revisando permanentemente su producto, lo que genera una serie de incertidumbres laboral y empresarial. Así las cosas, la coordinadora ha solicitado distintas entrevistas a nivel parlamentario a los efectos que los sectores, especialmente de la oposición, tomen una postura clara y contundente ante los procesos de privatización. Los trabajadores solo no podemos frenar estos procesos y por eso reclamamos un apoyo político más contundente en defensa de ANCAP. Lo que sí tenemos es el apoyo de las bases frente amplistas que se han sumado a todas las movidas realizadas en los barrios, en las ferias y en todos los ámbitos posibles, aseguró. Bueno, sigue el tema de ANCAP, digo que sigue permanente amenaza, digamos, directamente. de desmantelar servicios y bueno, las empresas conexas, como bien decía acá la compañera Martínez, digo, desde la Federación ANCAP. Así que bueno, la última. Vamos a personas voluntarias del Plan B, o Plan 5, como se le suele llamar. Plan V. Plan V. Recibieron capacitación sobre los ecocentros. En este plan integra la estrategia Montevideo Más Verde y en él se han sumado más de 460 personas. A través del mismo, la Intendencia promueve la participación ciudadana en el cuidado y la protección del ambiente. Más de 30 de estas voluntarias y voluntarios del Plan V participaron de una actividad que se desarrolló el jueves 13 pasado de octubre en el futuro ecocentro que funcionará en Tomás Basáñez, esquina Dr. Juan Golfarini, realizando un recorrido por las instalaciones donde se les explicó cómo funciona la planta. Posteriormente se trabajó en posibles acciones a realizar. En este encuentro participaron la gerenta ambiental de la Intendencia, Verónica Piñeiro, la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, autoridades del Departamento de Desarrollo Ambiental, integrantes de la Unidad Socioambiental y de comisiones de ambiente de consejos vecinales de distintas zonas de Montevideo. Los ecocentros recibirán diversos materiales reciclables y artículos en desuso que luego se disponen de forma separada para facilitar su valoración. Entre los artículos y materiales a reciclar se encuentran pequeños y grandes electrodomésticos, artículos electrónicos como celulares, computadoras, cartuchos de tinta, baterías, lámparas y tubos fluorescentes, muebles y mobiliario doméstico, materiales reciclables, aceite de uso doméstico usado, medicamentos vencidos, ropa usada y libros.
Otro ecocentro funcionará en Avenida León Ribeiro, esquina Lucas Oves, en el Prado. Las plantas estarán abiertas los 7 días de la semana en horario amplio para que la ciudadanía pueda llevar sus materiales con comodidad. También se contará con personas capacitadas que guían y asesoran en el proceso de exposición de los materiales. Montevideo más verde, ¿no? Exacto, sí, importante todo este tema, el reciclaje de los residuos, de los desechos, ¿verdad? Y la recuperación en valor, ¿no? Y valorización. De esos objetos, claro. Totalmente. Sí. Así que bueno, allá Sume me hace señitas con el dedito en el reloj, que no tiene, así que nos vamos a apurar y vamos a decirles, hoy miércoles 19 de octubre a las 19 horas en el PIT-CNT, perdón, hoy miércoles no, claramente. mañana miércoles, mañana miércoles a las 19 horas en el local del PIT-CNT se realiza un evento, ¿quiénes ganan con esta reforma? A propósito de la seguridad social, donde van a exponer representantes sociales, Sol Maneiro, representante de los trabajadores en el BPS, Ariel Ferrari, representante de jubilados en el BPS, y Leonardo Di Domenico, representante de la Caja Bancaria. Convoca a esta actividad la Intersocial del territorio del municipio B, con rumbo al tercer Congreso del Pueblo, nos dicen. Y bueno, hoy, a las 16 horas van a estar también realizando una barriada en la zona. Se van a concentrar en el local del PIT-CNT, ahí en Jackson 1283, para realizar una barriada por la zona, invitando e informando sobre estas cuestiones, ¿verdad? Así que bueno, Intersocial, dijimos, del territorio del municipio B. ¿Vamos a la última? Sí. Bueno, mañana miércoles 19 de octubre, paro de movilización con Asamblea General, 37 años de SUTEL. SUTEL convoca un paro nacional de 0 a 24 horas, con concentración a las 9:30 horas en la Torre de las Telecomunicaciones. Habrá una caravana de SUTEL a partir de las 11 horas de la mañana, con una apertura artística a las 11:30, convergen... A cargo de Convergente, la apertura Convergente, es un grupo. Asamblea General Ordinaria a partir de las 12 horas, Asamblea Extraordinaria a partir de las 13 y cierre artístico a partir de las 16. Con otro grupo que se llama Salados. Se llama Salados. Que ahí está. No tiene que ver con el condimento. Bueno, vamos entonces a cerrar esta primera parte rapidísimamente, dijeron un amigo, y le damos las gracias a Fede. Como siempre. Viene un tango en un estuche de Malbón a llorar porque ha perdido una ciudad. Bueno, volvemos en la segunda parte de este programa número 77 de Voces de Montevideo, la comunicación diferente. Impresionante ese eslogan. Muy bien, sí, la verdad que sí. Y no lo venía, hace rato que lo tenemos en la cartelería, en los afiches, y no nos acordábamos de incorporarlo, con lo bueno que está. Así que bueno, vamos en esta segunda parte a lo que nos tiene acostumbrado, digamos, que es la entrevista central, ¿verdad? No? ¿A qué vamos? Contame. Bueno, en realidad veníamos a hablar de los recortes en la enseñanza pública. Bien. Para eso tenemos la presencia de la compañera maestra, subdirectora de la escuela número 332 de Puntas de Manga, Bien. Que está ubicada en Linneo y Bellón, y la verdad que es un lindo lugar. Sí. Y que se conozco llama particularmente, bueno, y la compañera se llama Gabriela Verde, maestra Gabriela Verde. Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Gabriela. Bueno, muchísimas gracias, buen mediodía a todas y todos, un gusto estar aquí con ustedes y la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos a este tiempo tan valioso, y me imagino además en este momento como que la agenda bastante cargada, ¿no? Bastante cargada la agenda, momento histórico para la educación y para el Uruguay en general, donde nos ubica particularmente en nuestro sector, como este gobierno nos tiene acostumbrados a salto de mata con todo lo que se viene generando desde las autoridades, ¿verdad? Cambio tras cambio, o intentos de cambio, o intentos de modificaciones, que bueno. En principio venimos de una rendición de cuentas, o sea, recién cerradita, que dejó saldos hacia la enseñanza en general y a la educación primaria en particular. Contanos un poco ¿qué fue lo que sucedió allí? Bueno, en general lo que podemos decir que es una rendición de cuentas que no va a dar solución a ninguno de los trabajadores y trabajadoras en varios sentidos. En lo salarial, en las condiciones de trabajo
Y esto implica que también las familias se vean afectadas, y todo el Uruguay también, claro, porque los niños y las niñas no van a recibir las mejores condiciones para aprender, claro, y nosotros no vamos a estar en las mejores condiciones para enseñar. Sin duda. Así que eso es el saldo en forma general y desde el punto de vista político y social, como claro, política pública que podemos expresar, ¿verdad? He escuchado a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, hablar de que justamente en el sector de trabajadores y trabajadoras de la educación se llevarían perdidos 18 jornales mensuales en lo que va de este periodo, digamos, que el sueldo, el poder adquisitivo, se redujo de esa forma tan drástica, ¿verdad? Así mismo. Veníamos de 15 años de recuperación y aumento salarial, sí, que costó muchísimo porque habíamos empezado antes de asumir el gobierno del Frente Amplio, estábamos muy por debajo de lo que era la recuperación salarial, que eso les pasó a todos los sectores, los trabajadores y trabajadoras, y bueno, durante 15 años no solo se recuperó, sino que se aumentó. No fue suficiente porque por lo menos en el magisterio, lo histórico dentro de la reivindicación es la media canasta en el grado 1, claro, cuando recién se inicia, y eso no se alcanzó, pero sí reconocemos que hubo un impacto en nuestro salario, sí, bien importante. Cosa que ahora venimos de 3 años consecutivos de pérdida salarial, no solo de los trabajadores y las trabajadoras de la ANEP, sino también de la UDELAR. Sí, sí. Ese es a nivel salarial, si pasamos raya en lo grueso. Claro. Después tenemos otras cuestiones, ¿verdad?, que se cuelan en las rendiciones de cuenta y los presupuestos. Y una cuestión muy sensible que quizá la audiencia y quienes nos acompañan en esta lucha de defensa de la educación pública es todo lo que tiene que ver con la alimentación escolar. Sí. Si nosotros hacemos un poquito de número, en el 2021 terminamos, yo pongo solo un ejemplo, con 10 pesos por niño para lo que es la copa de leche, que es un vaso de leche con un sólido. 10 pesos por niño por día. Qué bárbaro. Eso se aumentó, sí, claro, 10,50. No. Es una tomadura de pelo. Es una realmente. Tomadura de pelo. Sí. Entonces, si nosotros vamos a lo que nos refleja el INE, por ejemplo, y vemos lo que es la inflación, si bien estamos ahora en un número de inflación que ronda... Sí, ya tocando el 10%. El 10%, sí. En alimento en el mes de mayo, que fue la última medida que hubo, era un 12%, por arriba de un 12%, claro, casi un 13%. Y en algunos productos en particular mucho más de repente. De inflación en el alimento. Entonces, ese 10,5 que se aumentó no fue por... Entonces, el ministro de Educación y Cultura, tanto que hizo gárgara y con el tema y que se manoseó el tema porque es un tema muy sensible, no tuvo en cuenta que ahí se incumplió una norma que tiene primaria y que dice que siempre tiene que ajustar por encima del IPC. Ajá, claro. El alimento. Y se en 2 veces al año, eso. En enero y en junio. Bien. Eso esa normativa no se cumplió, como tantas otras, ¿verdad? Pero la traemos porque es algo muy sensible, claro, que nos ocupa muchísimo, y sobre todo en este momento que también trae como saldo no solo la rendición de cuentas, sino todo el retiro del apoyo a las políticas públicas, sí, todo el problema de salario que tenemos todas las trabajadoras y trabajadores de todos los sectores, todas las dificultades que hay en el pueblo uruguayo, que lo que nos tiene que estar helando y pasando por la piel es las condiciones de pobreza que viven nuestros niños y nuestras niñas. Particularmente las niñas y niños, ¿verdad? Porque las cifras están por encima de lo que es el promedio en general. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos índices elevadísimos de pobreza en las infancias, y ese número no está previsto ni en la rendición de cuentas, ni en las reformas educativas que se pretenden dar. ¿Por qué no están de acuerdo, no están en cuenta? En esto de que hablábamos de las condiciones de enseñar y aprender,
siempre tenemos que tener y focalizar, aunque la palabra no está buena, porque la focalización no puede ser para siempre, sino que uno tiene que llegar a determinados objetivos y avanzar, y eso no está reflejado en la rendición de cuentas. ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cómo van a aprender? ¿Y en qué condiciones van a estar las infancias que están en este momento en contextos de pobreza tan graves? Montevideo particularmente, trabajo en una zona cercana a un municipio donde los índices de pobreza infantil y juvenil son los más altos del departamento. Y para esa zona ni para ningún obviamente, centro educativo de pero todo el país. Pero en particular para una zona tan golpeada como esa. Exacto. Está previsto políticas compensatorias, ¿verdad? Que compensen algunas cuestiones que hacen a que el ingreso y sostener y pensar todo el tránsito educativo de estos niños y estas niñas a lo largo de toda su vida ya están condenándose. Entonces, empezamos así y seguimos así. Eso significa el recorte, ¿verdad? Más allá de las cifras, los números, en qué afecta concretamente. En cuestiones concretas y prácticas que hacen a la vida de la gente, digo, ese es el saldo, ¿no? Ese es el saldo. Que golpea directamente a la calidad de la enseñanza, ¿no? Tú Absolutamente. Bueno, siempre son dos caras de una misma moneda. Un proyecto educativo tiene que tener siempre un proyecto económico que lo acompañe. Es un proyecto educativo que es coherente con el proyecto económico, ¿verdad? A este gobierno no le importa que el pueblo se eduque, no le importa un pueblo educado, no le importa mantener los valores y culturales que nosotros podemos históricamente resaltar en nuestra educación, y eso es el gran debe del Uruguay hacia la oligarquía y esta forma de gobierno oligárquico y que está favoreciendo en todos sentidos a las clases más privilegiadas. A propósito de lo que vos decías del proyecto educativo, como que está al borde de iniciarse también una nueva, digamos, etapa, una nueva fase, que es la reforma, ¿verdad? Sí, una reforma educativa que tampoco, bueno, que tiene 10.000 cuestiones para decir, ¿no? Pero nosotros sustancialmente la queremos enmarcar en todo lo que le falta, y que es lo que le falta desde el punto de vista político, filosófico, ideológico a esta educación que tiene que estar siempre... Ustedes recuerdan en los congresos de educación, previo a la reforma, a la ley de educación del 2008, lo primero que se trató de hacer y consensuar con los partidos que participaron, los partidos políticos, participaron las organizaciones sociales, los sindicatos, las ATD, incluso las cuestiones religiosas, todos participaron en aquellas asambleas territoriales donde el pueblo uruguayo dijo qué quería y pretendía de la educación. Bueno, en esa pretensión y en lo que se quería de la educación se pusieron algunas cuestiones y valores que se toman en la ley, y que sí fue, esa parte de la ley sí tuvo grandes consensos nacionales, y es los principios y fundamentos en que se basa cualquier tipo de reforma educativa. Hoy particularmente esos principios y valores filosóficos no aparecen en ningún lado. Pero en ningún lado. Recordamos algunos de esos. Por ejemplo, el fundamental, y es que es un derecho humano para todos y todas a lo largo de toda la vida. Desaparece. La educación pública estatal es un sistema. Desaparece como sistema. Y eso ya con la LUC eso fue, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa que también esta reforma curricular, transformación curricular o de programas... Lo reafirma, digamos, lo consolida. De un marco legal que es la LUC, que armó la arquitectura administrativa para poder después ir y decir lo que tiene también como fundamento, y es que ganamos, vinimos a mandar y somos los que mandamos. Con la LUC, digo, justamente redujeron la participación de trabajadoras y trabajadores, digo, en los organismos, digo, desaparecen organismos de la enseñanza, entonces, claro,
preparó el terreno para que pudieran llevar adelante esto ahora sin mayores oposiciones, con menor dificultad por lo menos. Exactamente. Y en ese marco, a grandes rasgos estamos, y que nosotros lo queremos poner esto como un valor fundamental. El currículum significa en educación todo lo que tiene que aprender los niños y las niñas y los jóvenes, y para nosotros, las y los trabajadores, a lo largo de toda su vida, como un derecho, ¿verdad? Ese corte que se hace, dice, Uruguay dice, bueno, ¿qué es lo que pretende que el niño, la niña entre y salga al finalizar su periodo escolar? ¿Para qué pasar por la enseñanza? ¿Qué es lo que tiene que aprender durante todo ese periodo de vida? En la educación obligatoria, pero además de la educación obligatoria, después podés continuar. Yo cuando me jubile pretendo hacer otra carrera, por ejemplo, y te viene todo mi derecho. Y así cualquier otra persona puede también tener derecho a educar, a participar de la educación y a estar dentro de un sistema educativo donde quizás no estudie para hacer una carrera, para trabajar, sino por el propio hecho no como salida laboral, sino como desarrollo personal, ¿no? Exacto, ese es un derecho. Desarrollo humano, ¿no? Eso no está. No está previsto. No está en ningún lado previsto. No dicen que no, pero tampoco está previsto. Seguro. Entonces, si nosotros pensamos así, que es de todos y para todos, y para todas, ¿por qué no participa el pueblo en la construcción de ese currículum? Y dice, ahí tenemos que aprender y tenemos que enseñar estas cuestiones que el Uruguay considera importantes, básicas y fundamentales, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de todos los valores que hemos construido como sociedad y como pueblo. Vos hablabas hoy de los congresos de educación, digo, están previstos a nivel de las normas, digamos, y no se ha realizado, ¿no? En este gobierno. Claro, la LUCA reforma eso y dice que en el periodo del quinquenio pueden convocarlo. Ya es cierto, sí, ya no es obligatorio, ¿no? Pueden convocarlo en el periodo quinquenio. En la ley anterior teníamos periodos, ¿verdad? Concreto de convocatoria. Era preceptivo, o sea, había que convocarlo. Exacto. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, esta reforma, ¿qué viene a sacar? ¿Qué recorta? No solo la participación de las uruguayas y los uruguayos, que somos quienes debemos poner y pretender incorporar dentro del sistema educativo, no solo básico, sino después para todas y todos, y que no es solamente de las docentes y los docentes que no estamos participando. Ya hay que abrir la cancha y exigir desde otros lugares, desde otros ámbitos, desde los ámbitos políticos, de los ámbitos sociales, desde las vecinas y los vecinos, porque a todos nos atraviesa la educación. Y desde mi sector, que es el de primaria, el que más conozco, no hay un solo barrio de Montevideo que no tenga por lo menos una escuela. No hay un solo lugar en el país que no haya una escuela. Allá donde hay un niño debe haber una escuela, debe haber una maestra. Y tenemos escuelas que hay un niño, dos. Entonces, estamos atravesados todos y todas, y la convocatoria a la transformación curricular debe ser así. Con la participación justamente de todos y todas los interesados e interesadas, ¿verdad? Que somos todos y todas. Exacto, pero además es tan grave la situación que ni siquiera, que por ley sí, que las ATD tengan que es quienes, las asambleas técnico-docentes es el organismo que está hecho por ley desde el año 1991, quienes orientan a los organismos de la educación en la conducción pedagógica, didáctica de el sistema. Y no han sido convocadas, una a una. Tampoco esas instancias. Han sido convocadas a, por ejemplo, escuchar cuál es la reforma y no a participar. Y se les dice concretamente, esto va y va así, porque somos los que mandamos. No se gasten en discutir ni en proponer, porque ustedes lean y digan qué les parece. Meramente de carácter informativo. Nada más. Entonces, tremendo, ¿no? Si desde ahí ya está el recorte de participación. Porque estamos hablando de un organismo
que es institucional, digamos así. No, ya no podemos poner una excusa, no, los sindicatos que son corporativistas y que nada, ni siquiera los organismos que están previstos a nivel institucional. Que son quienes orientan. Claro. Desde el punto de vista pedagógico y didáctico a los organismos. Claro, en una cosa tan importante como una reforma de todo el sistema, de todo el plan de educación, no los tienen en cuenta. No. Qué bien, es fabuloso eso. Así que, bueno, en definitiva, y en el marco de todo esto, además, tenemos elecciones en ADEMUS Montevideo, ¿verdad? Sí, elecciones en ADEMUS Montevideo que, bueno, las enmarcamos dentro de todo esto. Estamos, por eso, con la agenda completa. Contanos que estamos interesados también en saber qué pasa. Vos estás encabezando nada menos que una lista, ¿verdad? Sí, la lista número 3, lista histórica del sindicato, que es una lista a nivel nacional, pero ahora estamos en esta filial Montevideo llevando adelante las elecciones. Bueno, la lista 3 se nutre de compañeras y compañeros de varios lugares, de escuelas Aprender, de escuelas a tiempo completo, de escuelas especiales, de compañeras históricas, jubiladas, como nuestra tradición siempre las tenemos. Mi amiga Popa, por ejemplo. Tu amiga Popa, Martita Gumila, Alicia Pintos, Silvana García, que está también en actividad, un poco en actividad, pero sí jubilada de la educación de primaria. En fin, varias compañeras y otras compañeras más jóvenes. Y muchas la renovación, jóvenes. como en el caso tuyo, ¿verdad? Exacto. Bueno, no tan joven, pero bueno. Pero sí. Con algún tiempito dentro de la filial y con experiencia dentro del sindicato. En medio de todo esto, bueno, una lista que se presenta intentando conjugar en medio de la lucha una cuestión interna que es re importante porque la democracia sindical siempre es muy necesaria para todas y todos, para la participación. Y bueno, y resaltamos algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la participación de las bases. Ahí va. ¿Verdad? Bien. Un sindicato que en mayoría mujeres. Sí. Donde tenemos amplia mayoría mujeres, donde necesariamente tenemos que tener un espacio de cuidado para que las compañeras y los compañeros puedan participar de las actividades sindicales. Esa es una de las propuestas. Otra propuesta, siendo un sindicato de la educación, una propuesta de revitalizar la parte de la formación pedagógica a través de la biblioteca, una buena biblioteca que tiene el sindicato y poder revitalizarla y darle un poco más de empuje. Por los momentos que estamos viviendo, que tienen que ver con las dificultades que muchas compañeras y compañeros, y sobre todo compañeras jefas de hogar, poder pensar e incursionar en el tema de cajas de auxilio. Sabemos que muchos sindicatos tienen esta herramienta como apoyo también desde el punto de vista económico, y junto con esto que también tiene que ver con la vida nuestra y es poder comenzar a trabajar el tema de la vivienda y a través del desarrollo de la vivienda sindical poder incursionar también allí y dar solución a las compañeras y compañeros desde ese lado. Eso es como algunas medidas concretas y hacia la interna poder revitalizar sobre todo las asambleas generales que necesarias en este momento de tanta desinformación o de información sesgada o de información que viene por todos lados. Tener la voz directa de nuestros pares, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, de los trabajadores y trabajadoras. La discusión, ¿no? Seguro. Exactamente. Y después tenemos una forma muy interesante de participar que son las zonales. Montevideo cuenta dentro de ADEMUS Montevideo con 15 zonas donde tienen aproximadamente entre 30 y 36 escuelas cada zona, donde se reúnen regularmente y se genera un espacio de mesa de esas zonas donde va un delegado y allí las resoluciones salen y es como la conducción política del sindicato para que después el secretariado ejecutivo ejecute. Bien. Es un amplio, es una forma bien amplia, interesante de trabajar y que estamos más en lo territorial. Claro. Y allí rescatamos cuestiones que capaz que en La Teja, en el Cerro, en Nuevo París, pasan algunas cuestiones. Son particularidades de las zonas de repente. Claro, que capaz que en Malvin Norte y levantar eso y estar más cerca de las vecinas y los vecinos hacen esto que empezaba hoy a conversar, y es esa ida y vuelta, no solamente desde
las maestras y los maestros no tenemos por qué tener el monopolio de lo pedagógico. Claro. Hay que abrir a que lo pedagógico también se construye con las comunidades, con nuestras compañeras y compañeros trabajadores de otros sectores, y por eso es tan importante abrir y levantar esos espacios de discusión e intercambio. Trabajo de cercanía, ¿no? Exacto, de cercanía y unificar. Por eso es tan importante empezar a incursionar, ahora nomás que vamos a empezar, después que salgamos de esto en esta semana, a trabajar todo y poner toda la carne en el asador para el Congreso del Pueblo, que allí es también donde nos podamos encontrar y podamos meter los temas de la educación. Al más amplio nivel, claro, con toda la población, ¿verdad? Exactamente. Gabriela, contanos cuándo es la elección. Bueno, las elecciones son muy particulares en esta semana. Nosotros empezamos a entregar el material de las elecciones escuela por escuela. Se empezó ayer. Durante toda la semana, el miércoles se comienzan a retirar los sobres con las votaciones de cada escuela y el sábado